Ajá. Esta armonía es la pluma de Dios, ¿no? Acá podemos ver Sí. la pluma de Dios, firmado por Dios, ¿no? By Dios Ujú. ahí abajo, ¿no? Sí. Es maravilloso, es maravilloso. Te soy honesto, no pensé que íbamos a ir por este camino y Dios no para de sorprenderlo a uno, ¿no? Te soy honesto, no lo tenía ni registrado a eso. Eh, no es el tema. Lo que sí, alguno que está del otro lado, alguna persona evangélica que está del otro lado, quizás tiene ideas erróneas respecto al papado, ¿no? Cuando se habla del papado, se piensa de que los católicos creen que es Dios en la tierra, ¿no? Que es un tipo de Cristo, ¿no? Que ya no necesitamos más a Cristo, dado que la iglesia hoy, la jerarquía de la iglesia está ocupada por el Papa. Entonces estamos suplantando a Cristo con el Papa y cosas por el estilo. Si vos tuvieras a una persona con esta clase de dudas, y le tuvieras que responder qué es el papado, ¿cómo se lo respondería, José? ¿Qué es el papado? Cristo, Cristo es la roca de nuestra salvación, ¿verdad? Él es la piedra angular, pero los apóstoles son pilares. Los apóstoles son piedras, pero hablando particularmente del Papa, en la escritura se le distingue de las otras piedras o de los otros pilares. Por ejemplo, leemos en Apocalipsis, el capítulo 21, que se describe la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es imagen y tipo de la iglesia, y se le describe con 12 fundamentos o 12 pilares, ¿no? Que son los 12 apóstoles. Entonces ahí tenemos la idea de pilar, fundamento. Los apóstoles todos son pilares, todos son piedras, todos son fundamentos. Ahora, ¿por qué hablamos del Papa como si fuera algo distinto? Porque lo es, porque en la misma escritura, a pesar de que presenta a todos los apóstoles como pilares, como piedras, como fundamentos, sí distingue a Pedro como el que ha recibido un rol muy particular. Entonces, en ese sentido es pilar, es el pilar terrenal de la iglesia, ese es el Mm. Papa, es la roca sobre la cual descansa la iglesia, según lo vemos en Mateo 16, ¿no? Verso 18. Y el oficio del Papa, el oficio petrino, el trabajo del Papa, asegura el mantenimiento de la unidad. Esto es bien importante. Y aquí te voy a decir algo, no sé si lo habías meditado, A Santiago. ver, a ver, a ver. Mira, San Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo nos dice que la iglesia caería si no fuese por su cabeza, es decir, si no fuese por el oficio petrino que ha instituido Jesús. Dice que el oficio petrino es lo que hace que o se mantenga la iglesia o caiga a tierra. Ahora, ¿sabes por qué digo que eso es bien interesante? Porque esa máxima era muy conocida entre los teólogos antes de la Reforma, era muy conocida en la patrística, pero Martín Lutero falsificó la máxima de que el oficio petrino es aquello que o hace que la iglesia se mantenga o que caiga a tierra. Martín Lutero la falsificó, la plagió, y él comenzó a decir que la doctrina de la fe sola, su Claro. doctrina que él desarrolló, era esa, era esa piedra sobre la cual la iglesia o se sostiene o cae. Es decir, él decía, si niegas esta doctrina de la fe sola, la iglesia caerá. Entonces, él no inventó esa frase, era una máxima en la iglesia, pero se le aplicaba al oficio del Papa, al oficio petrino, pero él se la aplicó a su propia doctrina, a la doctrina de la fe sola, que Cristo mismo lo instituyó en el año 32 y lo vemos reflejado en San Mateo, capítulo 16, en el verso 18. Claramente es un pasaje que la gran mayoría se lo saben de memoria, ¿no? Aún los que no son católicos, ¿no? Ujú. Cristo le dice, y tú eres Pedro, ¿no? Tú eres piedra, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, claramente, nosotros vemos que Cristo instituye este oficio petrino o el papado en Mateo 16, verso 18. Pero luego, después de la resurrección, Cristo reafirma esta promesa. Y ahí entra el famoso pasaje de San Juan 21, San Juan capítulo 21, el verso 15, cuando le pregunta 3 veces, ¿no? Le pregunta, ¿me amas? Y el énfasis que quiero hacer es en lo que Cristo le dice a Pedro. Qué casualidad, ¿no, Santiago? Que siempre es Pedro, ¿no? Pareciera que en todos los momentos más significativos siempre tiene que ser Pedro por alguna razón curiosa, Sí, ¿no? eso es terriblemente llamativo. A mí como evangélico también me llamaba la atención porque evidentemente los autores de los evangelios que escriben estos documentos varias décadas después de lo ocurrido con Jesús, tienen una intención, tienen un objetivo. No es simplemente, mira, la verdad que me levanté con ganas de escribir. ¿Qué escribís, negro? Y estoy escribiendo la historia de Jesús. Hay un objetivo detrás. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, entre otras cosas, demostrar cuál es la razón por la que la iglesia predica lo que predica, cree lo que cree, sostiene lo que sostiene. Entonces, es llamativo que si ese es uno de los objetivos de los evangelios, que tanto hincapié en circunstancias significativas se haga con Pedro. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué no me cuentan más de la vida de Andrés? ¿Por qué no me cuentan más de la vida de Tomás o de Felipe? No lo sé. Ellos seguramente también habrán tenido vidas gloriosas, con millones de anécdotas que nos encantaría descubrir, pero la intención del autor fue remarcar particularmente ciertas reacciones e historias respecto a Pedro con Jesús. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Pedro y no Juan y no... Y una cosa más, ya te dejo, perdón, es que los 4 evangelios remarcan la importancia de Pedro. No es que de repente, no sé, Mateo sentía un gran aprecio por Pedro y admiración y decía, no, yo voy a remarcar la historia de Pedro, total Marcos se va a encargar de remarcar la historia de Tomás y Juan la de Felipe. No, son los 4 que al parecer se ponen de acuerdo para remarcar todos estos hechos sucedidos en la vida de Pedro, sus reacciones, sus comentarios y cosas por el estilo. Datos curiosos, ahí les van. Tomen nota a los que les gusta tomar nota, ¿no? Pedro es el nombre personal después de Jesús que más veces aparece en el Nuevo Testamento. Después de Jesús, el nombre personal que más veces aparece en el Nuevo Testamento es el de Pedro. Pedro actúa como líder en el momento en que nace la iglesia, en el momento de Pentecostés. Pedro, qué casualidad, ¿no? Justo en el momento de la fundación de la iglesia, justamente ahí Pedro interviene tomando la palabra, actuando como representante de todos los apóstoles. Ahí está, ¿no? Siempre, ahí está. También Pedro recibe a los primeros conversos, tanto judíos como gentiles en la iglesia. Qué casualidad. Está llena de casualidades la Biblia, ¿no, Santiago? Pedro también Casualidades, perdón, casualidades o conspiraciones del siglo I. O esto es una gran casualidad. A ver, si vos no querés aceptar esta primacía de Pedro, o esto es una casualidad llamativa, vos decís, hay que tener mucha fe para creer en esta clase de casualidades, o es un tipo de conspiración en el siglo I, ¿no? Quizás se reunieron un par de personas diciendo, vamos a engañar al mundo. ¿De qué forma lo hacen? No. Bueno, creando esta nueva religión. ¿Y a quién ponemos por sobre el resto? Y lo ponemos a Pedro, ¿qué te parece? Entonces, fíjate qué interesante que es, porque para elaborar una hipótesis de conspiración en el siglo I, buena suerte, ¿se entiende? No encuentro otra explicación. Sí, exacto. Tomaría más fe creer esa hipótesis, ¿no? De que todo fue una grandísima conspiración para engañar al mundo entero, incluyendo a sí mismos, ¿no? Porque se entiende que todo el mundo lo habría aceptado, ¿no? También es Pedro, otra vez, el que lleva a cabo el primer milagro en la iglesia. Es Pedro quien propone, fíjate otra vez Pedro, es Pedro quien propone elegir a un nuevo apóstol en lugar de Judas.
Es Pedro también el que presenta defensa de todos los apóstoles ante el tribunal judío. Es Pedro el que resuelve la controversia con los judaizantes en el concilio de Jerusalén. No es el único que habla, claro que no es el único que habla, pero el argumento por el cual es refutada la tesis judaizante es el argumento que presenta San Pedro en el concilio de Jerusalén en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 15. También es Pedro el que es reconocido por los evangelistas como teniendo la preeminencia o la primacía. Y aquí entra lo que tú señalabas. Siempre aparece primero en las listas de los evangelistas. También Pedro es reconocido por Pablo, ya que después de que Pablo se convierte, Pablo considera su deber presentarse ante él, ante Cefas, como lo vemos allá en Gálatas 1:18. Cuando Jesús camina sobre el mar, también es Pedro el que camina hacia él, se les adelanta a los demás y es él el que camina hacia él. En el monte de la transfiguración, no solamente estaba presente, como hace un momento yo señalaba, que en dos de los momentos más solemnes él estuvo, pero no solamente estuvo presente, sino que también está presente y tomando la iniciativa, porque lo vemos que ahí en el monte de la transfiguración es Pedro el que toma la palabra, como quien dice, representando a los otros dos apóstoles. En Pentecostés ya lo mencioné, que él es el que también toma el liderazgo. Justo en el momento de la fundación de la iglesia es Pedro el primero que toma la palabra y predica tremendo sermón, ¿no? Ya lo dije también, el que hace el primer milagro. Entonces, ¿cuál es la razón por la que particularmente Jesús, en el peor momento de la historia, ora por Pedro y le da esta comisión a Pedro? Es llamativo, porque parece que aún Jesús, sabiendo de que Pedro lo iba a negar, le confía una tarea que era la de fortalecer y consolidar a los hermanos. Esto es llamativo. ¿Cuál es la razón? Bueno, y perdón por la extensión, ¿no? Pero esto yo lo vinculo con el final del Evangelio de Juan cuando dice pastorea mis corderos. Entonces, ahí parece en diferentes autores esta misma perspectiva de Pedro, ¿no? Pedro es aquel que está encargado no solamente de liderar el común denominador de las ovejas, sino también a aquellos que lideran las ovejas. Sí, de hecho, ese pasaje que estás citando, donde dice apacienta mis ovejas y después le dice apacienta mis corderos, de hecho la palabra griega es diferente, ¿eh? No es la misma palabra griega para ovejas y corderos. Y si uno analiza cómo los padres entendían esta utilización de dos vocablos, de dos palabras griegas distintas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, te van a decir que una hace referencia a los fieles en general y la otra hace referencia a sus hermanos, que en el contexto son los apóstoles. Entonces vemos aquí el encargo que sale de la boca mismísima de el Verbo de Dios encarnado y le dice, como si le dijese, mira, ¿te acuerdas que te dije que tú eras Pedro? ¿Y te acuerdas que te dije que a ti te iba a dar las llaves? Pues aquí te va la primera tarea, aquí te va la primera asignación. Apacienta a tus hermanos, apacienta a mis ovejas, ¿no? A mis ovejitas. Sí. Y eso lo vemos ahí con toda claridad. También sabes que Santiago, de manera interesante, también es Pedro, otra vez Pedro, también es Pedro el primero que aplica la disciplina eclesiástica en Hechos 5:1. Vemos como él es el primero que aplica disciplina. También es el primero que le tocó excomulgar al primer hereje. Está en Hechos capítulo 8, verso 18. Entonces parece que Pedro siempre se está adelantando a todas estas cuestiones que está marcando la pauta, ¿no? También Pedro es el que recibe la revelación, porque Pedro lo vemos que él es el apóstol que obviamente, ¿no? Después vendría Pablo y obviamente, ¿no? Tenemos el libro del Apocalipsis con San Juan, pero en los evangelios y en Hechos es el apóstol que siempre recibe las revelaciones. Por ejemplo, Cristo le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que Cristo mismo confiesa, Cristo declara que Pedro recibe una revelación del Padre sobre la identidad de Jesús. También vemos que
Pedro recibe otra revelación divina en el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, verso 46. A él, precisamente otra vez, ¿no? Siempre es Pedro. A él se le revela que los gentiles, eh, debían ser bautizados y aceptados como cualquier otro cristiano, porque hasta ese momento todos los cristianos eran de origen judío. Y se le revela que los gentiles debían ser aceptados y bautizados como todos los cristianos de origen judío que ya formaban parte del rebaño, parte de la iglesia. Entonces, sí, claramente se ve que los autores del Nuevo Testamento señalan claramente a Pedro como el apóstol principal y el más destacado. O sea, no hay forma de rebatir esto. Los que tienen los argumentos más sofisticados y que son más contenciosos no son los protestantes, son los ortodoxos, y ellos ni aún así se atreven a disputar esto. Solo te ofrecen una explicación alterna, pero no lo disputan porque está en la Biblia. No lo puedes disputar. En el mundo evangélico existe el problema de la múltiple interpretación dependiendo de quién sea el intérprete. ¿Cómo es que funciona esto de la interpretación del Antiguo Testamento? ¿Cómo nos podrías señalar algo brevemente como para acomodar nuestras ideas al respecto para luego sí aterrizar en el pasaje? Bueno, hace rato tú y yo hablábamos de estructura y hablábamos de jerarquía y hablábamos esto con relación al liderazgo del Papa, ¿no? Y decíamos que para la mente judía esto no resulta extraño. Para ellos, al contrario, es parte de lo que son. Pero ni tú ni yo llegamos a poner como se dice, el dedo en la marca. ¿Y a qué me refiero con que no? Hasta ahora no hemos puesto el dedo en la marca, porque ahora lo vamos a hacer. ¿Hablamos de estructura? Sí. ¿Hablamos de jerarquía? Sí. ¿Hablamos de liderazgo? Sí. Pero ¿cuál es la razón por la que a los judíos no les parece extraño estas nociones de jerarquía, estructura, un líder a la cabeza? La razón es por el asunto del reino. O sea, la razón que la iglesia es jerárquica, la razón que en la iglesia hay una estructura piramidal con un líder a la cabeza, es precisamente porque estamos lidiando con un reino. Estamos lidiando con el reino de Dios, que tiene un precedente en el Antiguo Testamento, está prefigurado por el reino davídico. El reino davídico tenía su rey, que sabemos que David es una prefigura del Mesías. Pero este reino davídico también tenía ministros. Y a la cabeza de los ministros tenía lo que se conoce como un primer ministro. Ahora, entonces tenemos un reino con un rey como su cabeza. El reino es la iglesia, el rey es el Mesías y hay un primer ministro. Y ese primer ministro es el que recibe las llaves. Todo esto conforme los judíos concebían el reino, y es el reino davídico. La iglesia es la restauración del reino davídico, es el cumplimiento del reino de Dios. Por eso dice Jesús: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y eso está en Mateo 16. Y recordemos cuál es el prefacio de Mateo, del Evangelio de Mateo. Se presenta a Jesús como el hijo de David. Él es el descendiente. Ajá. Así es, así es. También vale la pena recordar que el Nuevo Testamento no se desentiende del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se desentiende del Antiguo Testamento. De hecho, la teología del Nuevo Testamento depende del Antiguo Testamento, pero mediante el filtro que es Cristo. O sea, Cristo es el intérprete, Cristo es el filtro, Cristo es aquel que acomoda las ideas respecto al Antiguo Testamento, pero es Cristo el filtro. Entonces, en un lenguaje hermenéutico podemos hallar en relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento un tipo y antitipo, ¿no? Y estos instrumentos van a ser fundamentales para nosotros poder entender el por qué es que los autores del Nuevo Testamento escribían lo que escribían y de la forma en la que lo escribían. Porque si nosotros nos desentendemos del Antiguo Testamento y nos desentendemos de estos instrumentos que empleaban en aquel entonces para transmitir ideas y para justificar su postura, no vamos a entender cuáles eran sus conclusiones y cuál era la razón del por qué, la razón de determinadas posturas. Entonces,
Es muy importante porque los autores, particularmente de los evangelios, van a emplear un lenguaje que va a estar íntimamente vinculado con un lenguaje y figura que aparece en el Antiguo Testamento a través de los ritos, a través de ciertas afirmaciones, creencias, proverbios, etcétera, etcétera. Todo eso lo van a traer al presente, a su presente, para mostrarle a los judíos de la época que este era el Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, hay que marcar esta relación porque estos dos testamentos van a trabajar en conjunto para confirmar a Cristo y va a ser el mecanismo que van a utilizar los apóstoles para justificar su postura, ¿no? Sí, así es. Y por eso no es casualidad que en el mismo Evangelio de Mateo, donde vemos al rey diciendo que le entregaría las llaves del reino a su primer ministro, que es Pedro, no es casualidad que en el primer capítulo se presenta a Jesús como el descendiente de David. Es el heredero al trono. Y recordemos que Dios había prometido a David, son las misericordias firmes a David, que un descendiente de él, un hijo de David, Jesús, hijo de David, se sentaría en su trono para siempre. Entonces eso tiene su cumplimiento en la iglesia, que es el reino de Dios en la tierra. Sabemos que el reino de Dios es mucho más amplio, pero en la dimensión terrenal es la iglesia. Entonces, ya vemos que Mateo viene enfatizando ya desde el primer capítulo a Jesús como el heredero al trono, el hijo de David, que se iba a sentar, iba a restaurar su reino, y vemos que este Jesús habla de entregar las llaves del reino a su primer ministro, que todo esto tiene un precedente en el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 22. Voy a leer a partir del verso 18 y les doy un poquito de contexto. Había un primer ministro de nombre Sebna, que era un hombre que se había llenado de orgullo y había llegado a un punto donde Dios lo rechaza y Dios está a punto de reemplazarlo con otro primer ministro. Y vean lo que dice Isaías 22, verso 18, hablando de que al nuevo primer ministro dice, le voy a dar tu túnica, le voy a vestir de tus túnicas, le voy a ceñir con tu banda, que representaba la potestad, le daré tus poderes, será padre, y se le da un título, ¿no? Al primer ministro, dice, él será por padre a los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá, es decir, para el pueblo de Dios. Pongo sobre sus hombros la llave del reino de David, en algunas dice del palacio de David, que es lo mismo. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su padre. Entonces aquí ya vemos el reino davídico con un primer ministro que tiene las llaves y vemos que cuando Jesús dice, porque recuerden que Jesús es el descendiente de David, el heredero al trono de David, el que restaura el reino davídico, y él como rey tiene las llaves. Y en lugar de entregárselas a Eliakim, ya en el tiempo de la plenitud, en el tiempo del cumplimiento, se las entrega a Pedro. Entonces a eso se refiere Jesús. Lo que dice Jesús tiene un trasfondo, tiene un antecedente, porque recuerden que Jesús está restaurando el reino davídico. Jesús es el cumplimiento de las promesas, de las misericordias firmes hechas a David. Él es el hijo de David y está restaurando el reino. Entonces ahí ya vemos claramente un paralelo muy claro, y también yo no creo que es coincidencia, Santiago, que en el mismo libro del profeta Isaías, que es de donde se está basando Cristo, también en el capítulo 51 hay otro hombre que es un líder del pueblo de Dios. De hecho se le llama el padre de la fe, Abraham. Y a Abraham se le describe también asignándole, qué casualidad, títulos como piedra y padre. Cuando uno va a Isaías 51, el profeta Isaías, en referencia a Abraham, el padre de la fe, dice lo siguiente, en el verso 1, Isaías 51, verso 1, escuchadme, los que vais tras la justicia,
Los que buscáis al Señor, escuchadme. Mirad la roca de donde os sacaron, la piedra de donde os extrajeron. Mirad a Abraham, vuestro padre. Entonces aquí, en referencia a Abraham, se le llama padre y se le llama piedra. Entonces, yo creo que no es una casualidad que precisamente Jesús le dice al que sería líder de la iglesia, como lo fue en su tiempo Abraham, tú eres piedra, tú eres piedra. O sea, un judío, cuando escuchaba este lenguaje, decía, piedra. Yo sé que Abraham, nuestro padre, él es descrito como piedra y y a él se le llama padre. Claro. Muchos, muchos no les gusta, ¿no? Que le digamos padre al Papa y dicen, no, no uses padre porque Jesús dijo a nadie llaméis padre. Y digo, caray. Pero Entonces, era nuestro padre bíblico. Abraham. Pero era bíblico que los judíos llamaran a nuestro padre Abraham, ¿no? Y nada, es Sí, terrible. sí. Muy linda Sí, de esta hecho, referencia. Sí, perdón. sí, es muy bonita, ¿no? Es Isaías 51, verso 1. Entonces, al menos son cosas que tal vez un protestante, un hermano separado, tal vez va a decir, bueno, no es tan concluyente, no significa que ya, no, pero al menos son cuestiones que deberías considerar porque ellos dicen, ¿por qué le llaman padre? ¿Por qué? ¿Por qué o simplemente si lees la Biblia, ¿por qué Jesús dice que tú eres piedra? Pues es un líder, Sí, es un líder. sí, 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 Eh, sí. ¿Cómo es que este papado llega a Roma? O sea, yo lo veo a Pedro en Jerusalén, yo lo veo a Pedro en el concilio de Jerusalén con Jacobo, los demás apóstoles, pero no lo veo a Pedro ejerciendo una primacía desde Roma. ¿Cómo llegas a esta conclusión, José? Ujú. Sí, aquí es bien importante, hablando del lenguaje que para los judíos era normal, debemos también nosotros familiarizarnos con este lenguaje de la Biblia, con este lenguaje de los judíos, para que podamos ver con ojos que nos permitan ser iluminados, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, Primera de Pedro 5:13, encontramos al apóstol Pedro enviando sus saludos desde Babilonia, enviando sus saludos desde Babilonia en Primera de Pedro 5:13. Ahora, para los judíos, particularmente para los judíos cristianos del primer siglo, esta palabra Babilonia es una palabra código, es una palabra para referenciar Roma. Entonces, sí vemos que Pedro sí llegó a Roma. Obviamente también lo vemos por la historia, lo vemos en los escritos más antiguos del cristianismo, cómo se habla de que Pedro estuvo en Roma y que no solamente estuvo como de visita, sino que ahí estuvo enseñando, hizo su sede, su cátedra, su silla, e incluso ahí fue martirizado en Roma. De hecho, los protestantes históricos, los ortodoxos y los católicos, todos estamos en común acuerdo. Son ahora algunos grupos neoevangélicos, grupos no denominacionales en redes sociales que dicen que no, pero el grueso del cristianismo, católicos, ortodoxos y protestantes históricos, todos estamos de acuerdo que claro que llegó a Roma, ahí predicó, enseñó y ahí fue martirizado. Y lo vemos reflejado en Primera de Pedro 5:13, cuando manda sus saludos desde Babilonia, que es palabra código para referirse a Roma. Los primeros cristianos usaban esa expresión Babilonia para referirse a Roma, que ahora tú dirás, ¿pero por qué? Alguien puede decir, ¿pero por qué? Porque recuerden que la Babilonia en tiempos del Antiguo Testamento había oprimido, perseguido a los miembros del pueblo de Dios, a los judíos. Y ahora era Roma la que estaba haciendo lo propio, es decir, lo mismo con los cristianos. Lo hizo incluso con los judíos, aún en tiempos en torno al nacimiento del cristianismo, pero también lo estaba haciendo con los cristianos. En ese sentido se le llama Babilonia, el imperio que persigue, el imperio que inflige eh, sufrimiento sobre el pueblo de Dios, la Roma imperial, que no hay que confundirla todavía con lo que sería después, por así decirlo, la Roma cristiana, ¿no? Aquí estamos hablando todavía de Roma imperial.
Pero eso lo vemos ahí, claramente. Ahora, hay un pasaje, no sé si lo quieres poner en pantalla, sería genial si lo puedes poner en pantalla, A ver, a ver, Santiago. a ver, a ver. Hechos 23, verso 11, porque tú también preguntaste, aparte de que si llegó Pedro a Roma o no, preguntabas que cómo es que se traslada cómo es que de repente la sede está en Roma, ¿no? Sí. Uh, no es algo que debería de sorprendernos tanto, porque ya en Hechos 23, verso 11, Hechos 23, verso 11, ya vemos nosotros, al menos deberíamos aceptar que aquí hay un indicio, hay un poco de luz que de alguna manera, si reflexionamos, nos va a hacer comprender que ya Cristo está de alguna manera, ¿cuál es la expresión que estoy buscando? Como que si nos estuviese dando una pequeña pista de sus planes que tiene para su santa iglesia. Lo tienes por ahí, Hechos Lo, estoy, 23, 11. lo puse en pantalla, lo puse en pantalla. ¿Te puedo pedir que lo leas, Santi, por favor? ¿Cómo no? Dice, a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Ok. Ahora, alguno dirá, bueno, ¿y esto por qué es relevante? Es demasiado relevante, porque vemos aquí que el mismo Jesucristo aparece a Pablo. Entonces, cuando uno dice, a ver, como, para, está diciendo que Jesucristo se aparece a Pablo. Entonces, lo que más nos debería de importar, Santi, es saber qué cosas dijo. Oh, wow. Yo pensaba que solamente lo teníamos en los evangelios, pero a ver, ¿qué cosas dijo Cristo? Bueno, resulta que el mensaje que tenemos, según nos lo entrega Lucas en sus hechos, es corto, pero es muy revelador, porque le dice, ten ánimo, Pablo, así como has testificado de mí en Jerusalén, que sabemos que es la capital religiosa en tiempos de la antigua alianza, los judíos, le dice de la misma manera, es necesario que testifiques de mí en Roma. Entonces aquí ya vemos que el mismo Jesús hace un paralelo entre dos ciudades, Jerusalén, que representa a los judíos, la antigua alianza, y Roma, que nosotros sabemos que se convertiría en el centro del cristianismo, en la sede religiosa del mundo cristiano. De esto no hay forma de escaparse, Santi, al menos que uno quiera ignorar la historia y que uno de plano ignore todo el testimonio de cómo Roma a la postre se convierte en el centro del cristianismo, por decirlo así, la capital religiosa en tiempos de la nueva alianza. Entonces Jesús dice a Pablo, así como fuiste testigo fiel en Jerusalén, así serás testigo fiel en Roma. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué Jesús no contrasta Jerusalén con Antioquía, Jerusalén con Alejandría, Jerusalén con Cesarea? ¿Por qué tiene que ser Jerusalén y Roma? Ahora, para el católico, pues no hay ningún problema en decir, no, pues es que en tiempos de la antigua alianza, la capital religiosa era Jerusalén con su templo. Y en tiempos de nueva alianza, la capital religiosa es Roma, donde está San Pedro, donde están los sucesores de San Pedro. Entonces, al menos debería de hacernos reflexionar un poco. Bueno, es cierto, mira, Bueno, tenemos a Pedro. Ajá, adelante, Santi. Si vos me permitís, me gustaría presentarte una objeción al caso, pese a que obviamente estoy de acuerdo con vos, pero, a ver, también es llamativo que el libro de los Hechos concluya con Pablo llegando a Roma. O sea, ¿cuál es la razón por la que el autor se queda con la historia ahí? O sea, el autor podría haber contado más, pero ¿cuál es la razón por la que ese documento se detiene ahí? Finaliza ahí. Parece que, bueno, esto era lo que tenía que contar, ¿no? Fin, pone. Pero hay toda una historia más para contar. Todavía podría seguir desarrollando más cosas que sucedieron en la iglesia primitiva. ¿Por qué pone punto final ahí? Y me parece que coincide con lo que estás diciendo. Sí, que de hecho te me adelantaste, pero qué bueno que te adelantaste. Ese era mi siguiente punto. El libro de los Hechos, Santiago, es una especie de línea del tiempo
que te muestra la conexión o te muestra el traslado de Jerusalén a Roma. Es una línea del tiempo, punto A y punto B. Y el libro de los Hechos te muestra lo que sucede en este traslado de Jerusalén a Roma. Comienza con Jerusalén, termina con Roma, como bien has dicho. Así termina. Así termina el libro de los Hechos en el capítulo 28. De hecho, para ser todavía más puntual, Santiago, las últimas palabras de Pablo, en el libro de los Hechos, lo vemos que alude a una profecía del Antiguo Testamento, la cual dice que los judíos se iban a endurecer y que no se iban a convertir y que no iban a ser sanados. Y después dice San Pablo, por lo tanto, esta salvación ahora es enviada a los gentiles y ellos oirán y serán sanados. Sí. Entonces aquí vemos qué casualidad que las últimas palabras de San Pablo, como dices tú, cuando Lucas decide parar, la pluma de Lucas para de manera casi, como decimos, a secas. Es porque el libro de los Hechos es una especie de línea del tiempo que muestra este traslado, esto que sucede, que es lamentable, cómo los judíos se endurecen y la salvación enviada a los gentiles de Jerusalén a Roma. Como me fuiste testigo en Jerusalén, me serás testigo en Roma. ¿Cómo ves? Sabes que nunca lo había visto así, ¿no? Nunca lo había visto. A esto que estás presentando nunca lo había visto. Y es hasta poético, podríamos decir, ¿no? Es la confirmación de esas palabras proféticas de Dios y mostrándolo por medio de hechos históricos, ese traslado del centro religioso, ya no más el centro religioso del mundo va a ser Jerusalén por medio del sacerdocio judío, sino ahora es trasladado a Roma, ¿no? Y es como Dios muestra de que ya esto ya no es particularmente, ya no es de los judíos, sino ahora se lo está entregando a los gentiles. Es hasta poético, te diría, y es maravilloso y no lo había visto nunca de esta manera. Sí, es muy hermoso la forma en que termina el libro. Me vino a la mente ahora que te escuchaba cuando también Dios por medio de otro profeta dice, llamaré amada a la no amada. Y aquí tengo el final de los Hechos. Lo quiero leer porque la verdad es genial cómo termina. Dice, después de acordar con Pablo un día, vinieron a verlo los judíos. Dice, y Pablo a todos ellos les exponía el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, dando testimonio e intentando persuadirlos de lo relativo a Jesús, apoyándose en la ley de Moisés y los profetas. Unos aceptaban con fe lo que decía, pero otros permanecían incrédulos. Se estaban marchando en total desacuerdo cuando Pablo les dirigió esta palabra. Con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías, otra vez Isaías, qué casualidad, diciendo, ve a este pueblo y dile, oiréis con el oído, pero no entenderéis. Miraréis con los ojos, pero no veréis, porque se embotó el corazón de este pueblo. Oyeron con oídos sordos y han cerrado sus ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón y convertirse, y que yo les cure. Por ello sabed, dice Pablo, por ello sabed todos vosotros que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí la oirán. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y bueno, el siguiente versículo dice que Pablo siguió predicando. Entonces vemos aquí la transición. Te soy honesto, de los judíos José, a los gentiles. Nunca lo vi de esta manera. Es poético, honestamente es poético, es sublime. O sea, sí. Si vos, yo lo digo por mí, no quiero meter a nadie en esto que es algo muy propio, muy personal, ¿no? Si vos lo lees sin previa información y aceptación del pasado, te quedás ahí con un final inconcluso. Es como te quedás diciendo, bueno, se le acabó la tinta a Lucas y no pudo seguir escribiendo. ¿Por qué este final inconcluso sin más nada que decirme?
Claro, lo que pasa es que si vos lo lees a este final con ojos evangélicos, Roma no representa gran cosa en términos teológicos, religiosos, ni siquiera históricos en nuestra tradición cristiana. Pero si vos lo ves ya con estos otros ojos, es poético, sublime, porque en definitiva es Dios con el último libro histórico de la Biblia, contándoles cómo aquello que predijo siglos atrás lo termina concluyendo a través de hechos históricos y termina trasladando y efectuando la promesa que había sido anticipada, termina trasladando el centro religioso del momento, porque él había utilizado a los judíos para ser sacerdotes en medio de las naciones. O sea, el judío no ejercía el sacerdocio simplemente para ellos como un pueblo aparte al mundo. No, ellos eran sacerdotes del mundo, de todas las naciones. Y este rol ministerial se traslada de los judíos a los gentiles en Roma. Y esto es sublime, maravilloso. Te soy honesto, nunca lo había visto de esta manera. Sí, de hecho, Santiago, si vas a las narraciones más antiguas que tenemos sobre lo que hizo Pablo y Pedro en Roma, son bien gloriosas, son bien majestuosas. Hablan, de hecho, Eusebio de Cesarea, cuando se expresa de lo que hacen Pablo y Pedro en Roma, casi lo puedes ver a Eusebio levitando. Fue algo bien glorioso. Imagínate Pablo y Pedro investidos del poder, que algunos han visto en ellos los dos testigos que fueron muertos en la gran ciudad. Entonces, cuando conectas eso con este final de Hechos, dices, oh, todo tiene sentido. De hecho, alguien aquí dijo la coherencia de Dios. Norberto Hernández por ahí, dice la coherencia de Dios. Sí, o sea, tiene una armonía hermosa cuando te quitas los prejuicios y cuando dices, oye, ese es cierto, todo. Esta armonía es la pluma de Dios, ¿no? Acá podemos ver la pluma de Dios, firmado por Dios, ¿no? By Dios ahí abajo, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso. Te soy honesto, no pensé que íbamos a ir por este camino y Dios no para de sorprenderlo a uno, ¿no? Te soy honesto, no lo tenía ni registrado a eso.